Pla, pla. Pláticas con platinos que nos llegan al corazón. Familia Inmunotech, muy buenos días, bien, buenas tardes también en el viejo continente, porque yo veo que se conectan desde allá, principalmente desde España. Los saludo con mucho cariño, con una mañana estupenda, que no sé si sepan, pero como Texas siempre es caliente, yo doy gracias a Dios a que ya la temperatura nos está rindiendo tregua, aunque nos podemos seguir sorprendiendo que de pronto se pone muy cálido nuevamente. Bueno, hoy es el último lunes del mes de noviembre, 25 de noviembre. Increíble. No me digan que no, aunque suena a plática cliché, a conversación cliché, pero es increíble. Estamos por culminar el año, en la recta final. Ya estamos entrando al 12.º mes, al 12.º mes del año. En diciembre estaremos ya todos muy puestos con el alma a todo lo que da para abrazarnos, para todo lo que implica diciembre, pero para poner siempre o nunca dejar de poner nuestra mirada a Dios, si me lo permiten, a quienes ustedes deseen, en lo que ustedes crean, pero nuestra mirada en algo que va más allá de este mundo terrenal. Bueno, pues este es Pla Pla. Y yo cada domingo digo, ay, gracias Dios mío, porque me permites tener esta oportunidad de enriquecer mi alma y también mis conocimientos, por supuesto, pero en este orden de ideas, el alma, y a consecuencia de ello vienen muchos conocimientos. De hecho, yo les invito a tener siempre una agenda cerca de ustedes, un bolígrafo para apuntar, porque hay tantas cosas que nos vienen que salimos distintos después de este tipo de herramientas. Como siempre, agradezco a mi querido amigo con el que conecto muchas cosas y con el que comparto y con el que me siento honrada, al que me siento honrada de tener como amigo, Néstor Riva. Un fuerte abrazo hasta Jalisco, México, Guadalajara, Jalisco, México. Y ahora sí, sin más, porque el tiempo se nos va, recibo a mi altísima amiga en todos aspectos. Es alta en corazón, es alta en espíritu, es alta en energía, en humildad y es alta también físicamente, quienes la conocemos. Victoria Maese, líder platino principal. Vic, bienvenida. ¿Cómo estás? Mone, muchísimas gracias. Honrada de estar aquí contigo. Gracias Qué por la bonita eres. invitación y tú sabes que la amistad es recíproca. Gracias, Te Vic. quiero Así lo muchísimo. siento. Yo también te quiero muchísimo. Tiempo me falta cuando estoy contigo. Tiempo, o sea, como que se me va y digo, ya se fue. Porque digo, para beneplácito mío, que no tuyo, mío, tuve la dicha de verte en Los Ángeles y nos sentamos según nosotras 5 minutitos, ya saben, 5 minutitos aquí en la escalera, aquí vamos a hacer una cosa. Y terminamos amasando el mundo y con la mirada puesta donde siempre tenemos que ponerla. Y se me fue como agua. Y cuando acordé, ya la estaba buscando su marido. Ya saben, Carlitos, ¿para dónde andas? ¿Dónde andas? Ay, perdón, es que el amor en la medio secuestro. Pero todo bien, todo bien. Todo muy bien. Llegaste a casa y todo bien. No te siguen regañando por esa plática. No, para nada, para nada. Qué bonita. Oye, Vic, hiciste un cambio radical de ropa porque hace unos días seguramente no traías ese, iba a decir jersey, es que todavía traigo el léxico español, no traías ya ese suéter, estabas muy destapadita seguramente, ¿verdad? Sí, llegamos a Chihuahua y el clima en la mañana sí está muy frío y luego Sí. en la tarde calor y luego en la noche frío. Entonces, ¿Calor? sí, ayer tuvimos una carne asada en manga corta con mi suegra y mi mamá y en manga corta, o sea, en la tardecita, pero ya se va oscureciendo y ya hay que ponerse la chamarrita. Sí, Claro. Cuando está dices calor, curioso. ¿qué será calor en Chihuahua en pleno noviembre, terminando noviembre? ¿Cuánto es? Es, 20. nunca me ha pasado, ¿eh? Que en noviembre pudiéramos estar hasta así al aire libre. Ay, no, y menos en Chihuahua, que suele ser de heladas. Bueno, pues Extremos. padrísimo, porque entonces les permitió estar en unión, hacer piña con la suegra, hacer piña con la mamá, pues está padrísimo. Sí, una Qué carnita. bueno. Y qué raro una carne asada en el norte, tú. Es rarísimo. Un No se alimento hace. muy raro, raro, ¿no? Sí. Gracias, Vic, por acompañarme, porque sé que estás recién desempacada, que tienes deberes después de esto, por eso vamos a concluir a la hora, desde luego, y antes si es posible, y deberes que ya nos contarás por qué, pero queremos conocer a Vic, todos la conocemos, es imposible no mirarte, no verte, no saber de tu presencia, destacas no solo por tu estatura. ¿Cuánto mides, Vic, por cierto? 1,77. Ay, humildemente. Ay, ay, nomás. Ay, más. O sea Oye, que pero todo, perdóname, dime. Dayana creo que va a ser más alta que yo. Sí, al paso que va. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años tiene y cuánto mide ahora?
Tiene 5 años y ya mide más del metro. Mide como si fuera una niña de 7 años. Entonces yo creo que me va a sobrepasar por Sí, mucho. sí, te va a decir, ¿qué hubo, chaparrita? ¿Cómo andas, mamá? Sí. ¿Qué hay de desayunar, mamá? Chaparrita. Bueno, pues como tú, ahora para que sepas lo que se siente, para que sepas lo que se siente, como yo que me pongo taconazo para verte, pues ahora tú te pones taconazo para ver a tu hija cuando sea mayor. Algo así va a pasar. Qué bueno, pues gracias a Dios por eso también. Pues Vic, te queremos conocer mucho más. Ya te conocemos y nos has conmovido a muchos, por no decir a todos. Sabemos de tu experiencia como fotógrafa. Yo siempre veo tus imágenes y se nota, cuando veo una foto así espectacular de Inmunotech, digo, está atrás de la cámara Vic o ella planeó toda esta escenografía y cómo hacemos para que todos salgamos guapísimos. Así que cuando quieran salir guapísimos, procuren que sea Vic la que dirige la cámara. Gracias a la orden. Favorecedor y medio. Con todo. Pero, ¿quién es esa chica que algún día nos ha deleitado con su voz, cantando a capela? Que algún día nos ha hecho que el corazón se nos estruje de alegría, de entusiasmo y de admiración por alguien que da el paso al frente para decir en lo que cree y por qué cree en ello. Y yo quiero conocerte más, quiero que todos los que estamos hoy conectados y los que se van a ir conectando te conozcan desde niña. Así que eres miembro de una familia numerosa, no pequeños, cuántos son como hermanos, yo ya me sé esa historia, pero quiero que todo el mundo sepa. Y si tú eres la mayor o la menor y en qué ciudad naces. Bueno, pues yo nazco en la ciudad de Juárez, Chihuahua. 3 días duré en Juárez y luego ya me trajeron a Chihuahua. Entonces Hola. realmente soy de Chihuahua a Chihuahua, pero pues nací en Ajá. Juárez. Soy la hermana mayor, somos tres, pero soy la hermana mayor. Tengo dos hermanos, uno, Hombres. hombres, ajá, sí, y pues mi familia, la familia de mi mamá y la familia de mi papá, sí es una familia muy numerosa. Mi mamá tuvo 8 hermanos y hermanos y hermanas, y mi papá 6 hermanos. Entonces, pues las navidades eran muy bonitas. Ya me imagino, numerosos, pero ustedes tres. Bueno, a ver, Vic, es que hemos estado teniendo unos plaplas donde pues éramos 12, 13, 7, digo, Dios mío, échenle más agua a los frijoles, como dicen por ahí. Que en Sí, todas las familias hay que echarle más agua, pero en esa mucha más. Había que sí. dividirlos. Sí, eran, o sea, como que fue cambiando, ¿no? Por generación, porque ya mi mamá, o sea, mi abuelita realmente tuvo 10, perdió un hijo, y luego ya mi mamá 3, y yo una nada más, o sea, así como que vámonos calmando. Claro, claro. Que siga habiendo hijos en las siguientes generaciones, que sí nos gusta que se pueble el mundo porque hay espacio para todos. Sí lo hay. No estamos sobrepoblados, solamente es distribución. Qué Así. bueno, Vic. Pues de esa infancia que recuerdas, me imagino que tenías mayor afinidad con algún hermano, con otro, no, eras así también, como tenías hermanos hombres, como es mi caso, pero yo nada más tengo uno, eras más femenina, más de muñecas o eras más atrabancada, como decimos en México, ¿cómo eras? Fíjate que mi infancia, como que no fue infancia, como que siempre me tocó trabajar. Mi papá era comerciante. Entonces él comerciaba de todo, vendió pañales, vendió camisa de seda, vendió un montón de cosas. Entonces Vicky siempre estaba en la tienda, sabía cómo atender gente, sabía vender desde chiquilla. Entonces, pues era la escuela, vámonos a comer y luego a la tienda. Entonces Anda, realmente no hubo esa infancia, infancia, ¿no? O sea, de irnos a jugar, irnos a practicar un deporte, más bien fue responsabilidades de muy chiquilla, pues. pero también emprendimiento desde chiquilla, ¿eh? Oh, Ojo, sí. a ver, tiene sus cosas bonitas. Sí, sí, sí. Claro, pero no fuiste de rodilla raspada, en pocas palabras. No mucho. No, no, o sea, sí llegamos a jugar, ¿verdad? Sí llegamos ahí, pues es que mi hermano menor, yo le llevo 15 años. Entonces, realmente con quien conviví fue mi hermano de en medio, o sea, que me lleva 3, yo le llevo 3 años. Y ya al otro me tocó ser la segunda mamá, como quien dice, o sea, cambiar los Sí. pañales, cargarlo, cuidarlo y demás. Entonces, pues con él no tuve una relación de hermanos, es más bien de, bueno, pues yo te cuido, yo te Sí, ayudo. claro. Eso va cambiando conforme la edad, ¿no? Ya llega un momento en que ya él es lo suficientemente maduro, ya puedes hablar con él, pero en un momento pues eras la mamá, digamos, bateador emergente, ¿no? Sí. ¿Y tu mamá también trabajaba en la tienda con tu papá? Sí, todos trabajábamos los cuatro. Cuando éramos cuatro,
que todavía no llegaba Pablo, ahí estábamos los cuatro, siempre en la tienda, pues yo me movía ahí era el Pasito, es un montón de tiendas del centro, digámoslo así. Sí. Entonces, pues ya Raúl y yo nos movíamos por ahí en el centro, sabíamos cómo se vendía acá, cómo se vendía allá, oíamos a mi papá mucho del comercio, nuestras vacaciones eran, pues vamos a tal lugar a México para comprar mercancía Surtirnos y nos devolvemos. O sea, fueron viajes muy de aventura, pero sí de trabajo. de trabajo, así. Y nos íbamos en un troconón. Ahí vamos Claro. por la mercancía y luego ahí volvemos por la mercancía. Sí, era algo diferente. Mi infancia fue diferente. Claro, fue así, muy comerciante, muy vinculada, como decía Sabri, ¿no? Sabrina Peña, que un día tuvimos un Zoom y decía, tuve vinculada siempre con el dinero, porque eso es verdad, tenías intercambio, había mercancía por dinero, o sea, estabas con ello, ¿no? Y Ujú. seguramente habría otros niños, hijos también de comerciantes que estaban allí, con los que podías convivir. Sí, 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 ¿Y así cómo es. recuerdas los fines de semana? ¿También eran de trabajo, de chamba, de curro? Pues recuerdo que, por ejemplo, tenemos tres primos que son de la edad de mi segundo hermano y yo, y pues sí jugábamos, por ejemplo, nos íbamos a casa de mi tía y jugábamos ahí, eh, pero no, realmente los fines de semana no me acuerdo mucho porque pues mi papá abría la tienda casi que de lunes a sábado, Eso te iba a decir. entonces pues era estar ahí. Claro, y el domingo a descansar verdaderamente, porque, o a surtirse, ve tú a saber, porque a lo mejor, Sí. claro, ya no tienes a tu papá, ¿verdad, Vic? No, a los 17 años él partió con el Señor. Sí, Sí. 17 años. ¿Te puedo preguntar tu edad? Tengo 41 ahorita. Chavalilla total, si te estaba lloviendo el granito todavía de adolescente aquí. Sí, mira, todavía me sale uno por ahí A en la uno por ahí adolescencia. para ir a la fiesta, el que sale justo el día antes. Sí, Pasta de dientes. antes del viaje, Chihuahua. Guau, ¿cómo es posible? Sí, Oye, pero Vic, no. ¿y recuerdas qué soñabas a lo mejor? Y lo voy a preguntar directamente, cuando eras niña, ¿no te pasaba por la cabeza algo que decías, no lo tengo y quisiera tenerlo, o ella lo tiene, un sueño, algo que en ese momento no fue posible? Fíjate que yo sí anhelaba el poder ir a practicar un deporte, a algún club deportivo o algo. Pero pues yo entendía, o sea, como que era un sacrificio que estábamos haciendo todos como Todos. familia y no, o sea, sí lo anhelaba, pero no sufría por ello. Entonces, gracias a Dios de parte de mi mamá, la familia, mi abuelito siempre fue muy próspero y dejó a todos sus hijos con un terreno o con una casa o con una huerta, o sea, y mi abuelito ni terminó la primaria, entonces, pero fue un hombre muy sabio, gracias a Dios, y entregado a Dios. Entonces, yo veía que mis tíos pues sí tenían un poco de casas más grandes y sí anhelaba eso, o sea, esa libertad que ellos tenían, por ejemplo, de irse de viaje Claro. una o dos veces al año, porque nuestros viajes pues sí eran de trabajo, pero pues no a las albercas, no a la diversión, no a nada. Y el viaje que más nos interesaba era ahorrar todo el año para irnos aquí al Paso, a 4 horas de Chihuahua, pues a comprar ropa. Y si Sí. bien nos va, ¿verdad? Entonces, esas eran las vacaciones y sí, o sea, yo anhelaba sobre todo una casa más grande. Me acuerdo que muchas veces en la sala de mi casa me acostaba en el sillón y veía el techo, pues el techo no tiene nada, ¿verdad? Acá abajo estaban los muebles, había, incluso en la casa había mucha mercancía, o sea, No, no me fue una casa imagino. normal. Era Entonces, bodega. ajá, era bodega, entonces al ver el techo veía como que amplitud y ahí yo empezaba a imaginarme la casa, desde chiquilla, la casa que yo quería tener cuando me casara. O sea, voy a poner un mueble acá va a estar la sala, acá va a estar la cama, acá va a estar la cocina y me puede pasar 2 horas así viendo el techo. Pues mi mamá yo creo así de que esta pobre está deprimida, pero yo estoy imaginándome. O sea, a mí me gustaba mucho imaginar. Y como tenía
todo en blanco el techo, pues podía hacer lo que yo quisiera, ¿no? Claro. Y te voy a preguntar ahí, por ejemplo, ¿lo anhelabas? No con pena, te quedabas tranquila. De hecho, te iba a decir, oye, ¿por qué no teníamos móviles, hombre? Pues ahí estaba la imaginación preciosa. Si no era el libro, era esto, ¿no? Maravilloso. ¿Y Sí. lo anhelabas y lo manifestabas? No, sencillamente. No, fíjate que no, o sea, como que en mi mente sabía, pero nunca se lo dije a mis papás, nunca lo compartí, o sea, era como que algo mío. Hasta que llegó Carlos, yo le dije, mira, desde hace mucho estoy yo imaginándome la casa de mis sueños. Bueno, fue casi lloré el día que le compartí porque Carlos tenía casi que la misma visión de la misma casa. Y nos quedamos así de que, de verdad eso que sí. Y mira, acá él decía unas cosas y yo, sí, eso. Y yo decía otro y sí, eso. Cuando dices casi, me imagino que en el tema vestidor se imaginaban cosas diferentes, Sí, administraciones diferentes. Carlos pensaba que iba a ser igual. Y obviamente el de la mujer tiene que ser más grande. O Que sea, siguen siendo muy ilusos, Vic, o sea, siguen en la utopía, pues no, no se puede. Eso sí, fue lo que ese fue el casi, monedista en el clavo, ese fue el casi. ahí me imaginé en la distribución, ¿no? Entonces es que no, no, no va por ahí, no lo entienden estos muchachos todavía. Qué bueno, Vic. Y en relación a tus papás, al convivio, al cariño, a los apapachos, a los no apapachos, no importa, esto no, nunca ha buscado señalar con el dedo, al contrario, es apuntar a que aquello que no me supieron dar, pero nunca por falta de amor, sino por desconocimiento, como los que somos papás, ¿dónde está el manual? Yo nació mi manual y no encuentro todavía manual de la madre perfecta, pues no lo hay. Así que, ¿cómo recuerdas ese vínculo con papá, ese vínculo con mamá? Pues mira, gracias a Dios, siempre fueron muy amorosos mis papás con nosotros. Eh, por esa parte yo me sentía llena de amor, pero sí hubo ¿cómo te puedo decir? Un Quiebre. etapa en nuestra familia donde sí fue muy complicado porque mi papá cayó en el alcoholismo. Entonces, haz de cuenta que por años pues me robaron a mi papá. O sea, mi papá no era mi papá. No. Y yo lo entendí y siempre lo he entendido así, de que con el alcohol, pues mi papá no era mi papá, era otra persona. Entonces, esos años fueron muy difíciles. Porque lo extrañabas. Sí, porque era otra persona, ¿no? Era algo violento, era diferente, pues seguía ahí, pero era diferente. Y Sí. con mi mamá, o sea, siempre con mucho amor, siempre muy cariñosa con nosotros, pero desgraciadamente por la postura que tomó mi papá con el alcoholismo, pues ella tenía que trabajar para sacarnos adelante. Entonces, pues papá no está, mamá no está, están presentes en cuerpo, pero acá en alma o jugando o algo, pues no hay. Entonces sí fue un poco complicado, por eso te digo que desde chiquilla, siempre como adultita, ¿no? O sea, siempre pensando como adultita por las circunstancias que nos presentaron Sí, la por el vida. instinto de supervivencia, de salir avante, claro. Y allí te ibas tú con tu mamá a la tienda, Pues seguía la tienda. no, la tienda ya cuando mi papá, no recuerdo la tienda cuando mi papá empezó con el alcohol, más bien recuerdo muchos problemas en la casa. Ya mi mamá empezó a hacer pais de manzana desde entonces, o sea, mi mamá tiene más de 25 años haciendo pais. A la fecha los hace. Todavía, Mone tiene 70 y tantos, no voy a pecar, ¿verdad? Ya casi llegando a los 70. Y todavía le encanta hacer país. O sea, por más que yo la quiero jubilar, ella dice, no, No yo, se deja porque es parte de su vida. sí, es parte de su vida. Y mira, sin presumir, te puedo decir que son los mejores de Chihuahua, no sé de otros estados, pero de Chihuahua Pero son son los los mejores. mejores país de manzana. Ujú, y los pelean mucho la gente. Entonces, pues bendito Dios, ¿verdad? Y ella tiene las Claro. fuerzas, está saludable, tiene fuerzas, y la hace feliz. Entonces, pues ella hace Inmunotech y hace sus países de manzana. Oye, ¿y no será también como un
una apología a la gratitud que le da el saber que esa fue la salida. O sea, en cierta forma es como que yo sigo siendo leal a lo que fue leal conmigo, porque esa fue su fuente de ingresos en ese periodo. Me Pues imagino pudiera ser, porque que en mira, el fondo dices, oye, esto me fue mi salvavidas. nos sacó adelante a toda la familia, incluyendo a mi papá, cuando él estaba en esa transición, pero Sí. a los tres hijos nos dio carrera, nos dio techo, nos dio comida, o sea, y fueron los pais. Entonces, gracias Puedo a Dios. imaginar lo que hoy, cómo es tu mirada hacia tu madre hoy, ¿no? Me imagino. ¿Cómo, perdón? Me imagino hoy cómo ves a tu madre. Pues con Sobre, mucha admiración, o sea, la verdad yo la admiro por su perseverancia, porque, mira, yo sé la receta secreta de los pais y cuando ella salía de viaje, yo los hacía por una semana. Yo, o sea, siendo joven, agotadísima, Mone, agotadísima, o sea, es pelar las manzanas, hacer la masa, hornearlos, entregarlos, ir por la materia prima. Obviamente ya ella después ya contrató ayuda, ya hubo máquinas, pero saberte todo el proceso y en hacer el principio, proceso, súper complicado. Entonces, híjole, para mí siempre ha sido muy difícil verla levantarse a las 5 de la mañana, ¿no? A pelar, pero le gusta. O sea, es algo que también yo he tenido que entender de decir, a ella le ese es gusta. un, claro. Si no, no creo que lo esté haciendo sufriendo. Si ya son veintitantos años, no, no, créeme que ya es un placer. Sí, Pero yo cuando me refería a la admiración, es porque es por ella que hoy estás también sentada donde estás. Y por ti, por supuesto, y por la gracia divina. Pero ella es un motor. O sea, no paró, dijo, bueno, pues tengo este tema, este problema, esta adversidad, pero lo transmuto a sacar a mis hijos adelante y los tres con carrera. sí, claro. O sea, de hecho los tres estamos donde estamos por gracias a los sacrificios que ella ha hecho y no solamente porque muchas veces, mira, le duramos bastantito grande, sobre todo yo a los 30 años todavía estaba viviendo con ella y mientras yo me dedicaba a hacer Inmunotech, que fueron los primeros 2 años así súper, súper intensos, yo llegaba a la casa y había un plato de comida. Y yo me levantaba y había un plato de desayuno, o sea, yo no me preocupaba por lavar trastes, o sea, ella procuró decir, yo te voy a ayudar En con la esto. parte que me corresponde, yo te voy a proveer. Sí. Despreocúpate, desarróllate. Ujú. Entonces, eso me permitió a mí a todo el tiempo enfocarlo en mi meta. Y claro, pues, o sea, es también logro de ella, mi platino. Por supuesto que sí. Ay, qué hermoso que lo digas. Yo lo sé. Y la conozco y también es altísima. Yo me acuerdo de ella. Delgada, yo la. Uy, me acuerdo, me acuerdo. Sí. Nada más que ahora que la vuelva a ver, le voy a decir, ay, soñé que comía un pay de manzana riquísimo y nadie me puede ¿No dar te eso. ha tocado? Ahorita le voy No a me ha decir, es que no tocado. has venido a Chihuahua, Mone. Es verdad, tengo que ir para que me toque a mí también una buena rebanada, por no decir el pastel entero. No, y Qué sí, rico. te toca entero. Sí, qué bueno, Vic. Bueno, y ya tu papi se va a tus 17 años y recuerdas que su partida fue para ti un momento de cercanía con él, o sea, previo a su partida, tuviste cercanía, tuviste oportunidad de decirle que lo querías. Híjole, mira, todavía no entiendo el 100% de por qué pasó así, pero sé que siempre Dios tiene un propósito con todo. Yo, mis papás se separaron un año antes de que él partiera Sí. y mi mamá se fue con mis abuelitos a Cuauhtémoc y yo me fui a cuidar a una tía en Estados Unidos. Entonces, cuando mi papá ya está muy grave y que está en el hospital, me marca mi mamá 2, 3 días antes de, ¿sabes qué? Agarra un avión y vente, porque tu papi está grave. Entonces, llegué al Paso en la noche y por no venirme sola en la noche en el camión, me dijo, espérate ahí, te vienes en la mañana. Pues llegué como 4 horas antes de que él partiera, o 8 horas, no me acuerdo. Y pero sí fue me acuerdo que estábamos en la parada de autobuses y cuando me dice mi mamá, así sentí un balde de agua fría que me recorría todo, de decir, no me la esperaba porque mi papá estuvo varias veces en riesgo de muerte y pues nunca, o sea, Dios lo guardó de todo, le dio muchas Sí. oportunidades de vida, pero
ahí fue como que, no, tu papá es un humano, tu papá, o sea, Tiene fecha de caducidad, por tiene decirlo. fecha de caducidad y se terminó. Pero te puedo decir que a pesar de el dolor, que en el momento no fue dolor, sino fue algo sorpresivo, porque esos días que cuando muere mi papá, yo sentía que andaba como en las nubes, como que nada era real, y anduve bien, pero sí fue un parteaguas en nuestra vida, totalmente. Recuerdo que al día siguiente que lo sepultamos, estábamos en casa de una tía, mi mamá y yo, todos los tres dormimos juntos. Bueno, los cuatro, ya éramos cuatro. Pablo tenía 2 años. Y lo primero así me recuerdo haberme levantado rápido y mi mamá se levantó conmigo y estábamos en la cama y le dije, mami, vamos a hacer una oración. Tú te quedaste sin esposo y yo me quedé sin papá. Pero Dios está con nosotros y yo lo quiero conocer ahora como papá y tú conócelo como esposo, como proveedor de la familia y todo. Bueno, Moni, hicimos como una oración que fue como un tipo pacto donde desde ese día Dios respaldó nuestra economía, donde vimos la mano de Dios casi todos los días en muchas cosas. Lo conocí como papá y es complicado decirte cómo alguien que no ves lo puedes conocer en cierta forma, pero lo hice. O sea, Dios se mostró de diferentes formas para hacerme ver que estaba ahí como mi papá. Entonces, ha sido extrañamos obviamente a mi papá, pero todo el proceso que hemos vivido, creo que no lo cambiaríamos Por ni nada. nadie de mi familia, ni yo, porque fue así como Dios lo dispuso y Dios nos ha bendecido a través de eso por muchas áreas. Entonces, pues, estamos felices. Bendito sea Dios. O sea, se valió de lo que ya tenía que suceder para todavía engrandecer su gloria con ustedes, mirándolo a Él y como proveedor. Y yo te quiero preguntar esto. Entonces, yo recuerdo, Vicky, perdóname si me meto en ello, pero que tu papá era un hombre de mucha fe, tuvo una etapa en donde en su salud y en su despertar y en un estado de limpieza de su cuerpo, estuvo hablando con todo el mundo de Dios. ¿Es así? Sí, mi papá, pues no sé, creo que tengo mucha fe en Dios desde chiquilla porque he visto cosas muy fuertes en mi familia y una de ellas fue la conversión de mi padre. Mi papá estaba a punto de suicidarse, ya el nivel de alcohol que él consumía era demasiado. Y como en la noche él está enseguida de la puerta, está solo en la casa ya con un cuchillo para matarse y entra una carta de mi tía diciéndole, mira Raúl, esto es lo que me dice Dios para ti y en versículos de la Biblia. Y lo último que le dice, si tú entregas en este momento tu vida, yo te puedo cambiar, yo te puedo transformar. Y él hace una oración, Dios, si tú existes, si tú eres el que me está hablando a través de esta carta, transfórmame. Y cómo de ser totalmente alcohólico, Alejado. Ujú. ya ni siquiera tomar alcohol del vino, no, alcohol. Al día siguiente, no necesitar una gota de alcohol. Dios lo desintoxicó y duró 7 años sin tomar absolutamente nada y obviamente compartiendo el amor de Dios a mucha gente. A nosotros casi todos los días nos sentaba, nos explicaba acerca de la Biblia, nos exhortaba a siempre buscar a Dios primero sobre todas las cosas y creo que ese fue el más grande regalo que yo pude tener de mi papá, el buscar a Dios sobre todas las cosas y ponerlo a Él siempre, que no siempre lo hago porque hay veces que me vienen otras prioridades, lo sigo en proceso, pero la enseñanza más linda que mi papá me dejó fue eso y que esos 7 años tuve un papá amoroso, juguetón, em,
que yo lo voy a cercano. compartir de Dios por todos lados, sí. Fíjate nada más. No, sí, estamos viendo su mano en tu vida, en tu familia. Qué obra. Sí, gracias. Cuando él falta y comienzan ustedes a sentir tangible, tácitamente su presencia, al haber dicho, ahora eres mi padre, ahora eres su esposo, ahora te encargas tú. ¿Qué eventos físicos empiezan a pasar? ¿Qué sucede en tu carrera? ¿Qué sucede con tu mamá? ¿Qué empieza a suceder? ¿Que empiezan a vivir económicamente mejor? ¿Qué recuerdas, Vic? Bueno, mira, para empezar nos pudimos cambiar de casa, pues a lugares mejores. Nos rendía muchísimo más el dinero, o sea, todo lo que se iba generando, pues se pudieron lograr las carreras, o sea, de mi mamá, el apoyo, que si te soy sincera, en ese momento que hicimos la oración, yo decía, de verdad, Señor, te entrego esto porque no quiero tener esa ansiedad de decir ahora cómo le vamos a hacer, o sea, cómo vamos a sobrevivir. Me tocó poderme ir a Estados Unidos, o sea, sí hubo un momento también de donde me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Necesito que te salgas de la escuela un año para que me ayudes a trabajar. Yo no conseguía trabajo aquí, o sea, bueno, sí me daban, pero era una bicoca lo que me daban de sueldo Para y el yo tiempo. decidí Ujú. irme a Estados Unidos. Y como en Estados Unidos, que aunque yo en ese momento no sabía que estaba mal trabajar allá, yo pensé, dije, no, pues como nani o como persona de limpieza, pues sí puedes, o sea, no necesitas papeles, no necesitas nada, no, yo en mí estaba chiquilla, pues, ¿cómo va siendo que Dios me pone una persona, trabajé con una persona multimillonaria? Cuidando Ajá. un niño con síndrome de Down. Pero ¿cómo va haciendo todo, Mone? Que también tenía yo que cuidar a una señora de la tercera edad, pero un año antes yo había cuidado a mi abuelita. O sea, Dios me puso como en entrenamiento un año cuidando a mi abuelita y luego llega este trabajo, pero curioso, Mone, cuando yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué? ¿Cuánto necesitas? No, pues yo necesito mínimo hacer otra cocina para hacer los pies, para hacer cosas. No, pero ¿cuánto? No, pues es que necesitamos muchísimo en muchas cosas y bla, bla, bla. Le dije, ¿Cuánto? ¿sabes qué? Yo voy a encontrar un trabajo donde gane $1,000 a la semana. No, hija, no, no, es que y se rió. Mi mamá en la incredulidad le dije, mira, vas a ver, vas a ver. Y en 3 meses Dios me permitió encontrar ese trabajo y por un año estar ganando esa cantidad a la semana. Pero conocer otro tipo de vida, que eso creo que también me ayudó mucho con Inmunotech, Mone, porque vi lo que era la abundancia. Viví en una mansión, se me dio todo, vi las personas que estaban ahí, mis jefes, aman a Dios con todo su corazón, lo ponen en primer lugar, o sea, son personas muy generosas, muy hermosas, y vi cómo esa conexión entre la riqueza material Y la riqueza espiritual y no la tenían riqueza espiritual, o sea, un sí se puente. podían juntar. Porque también otra cosa en mi cabeza era, los ricos son malos. Y yo tenía esa creencia muy fuerte hasta que, y esa experiencia me hizo reunir, de decir, tú puedes ser rico y rico en abundancia y dar, y ser generoso y dar y ayudar a las personas. Entonces, eso fue crucial para mí y eso me ayudó también. Yo cambié mucho en esos años, en ese año que trabajé en Estados Unidos y otro año que estudié allá, de creer en mí también, de tener una identidad. Porque Victoria, antes de los 16 años, era una persona que no podía hablar con nadie, era una persona súper tímida, no me gustaba hacer amigos, era súper tímida, tartamudeaba mucho. O sea, olvídate, no era la Victoria que conozco, o sea, nada que ver, nada que ver. No Y te todo, imagino, pero qué hermosa transición, ¿no? Esto es una metamorfosis preciosa. sí, eso me ayudó mucho, o sea, el estar sola, el tener que hacer, valerme por mí misma,
en un lugar donde no conozco a nadie. Estuve 2 años en Estados Unidos, uno estudiando inglés y ahí me metieron a la escuela y los primeros 3 meses era de puro llorar todas las tardes porque yo no entendía nada, no tenía amigos, nadie hablaba español, pero Dios puso a las personas correctas, me pusieron una tutora especialmente para que me ayudara con todo en el español y en el inglés. Y a los 3 meses empiezo a hablar y empiezo a hacer amigos. Salí con las mejores calificaciones, salí también invitada de la Universidad de Washington para que me fuera ya con ellos. Me dio miedo y no lo hice, pero ese año Floreciste. sí, floreció una victoria que yo no conocía. Y mucho tuvo que ver la relación con estas personas, ¿cierto? Sí, bastante, El bastante. ver la posibilidad y no la limitación vinculada a su mirada siempre a Dios, el que era posible. ¿Te gustó ese modus vivendi de año completo? Sí. Oye, Y es que fue. ellos le entregaban a Dios el día desde las 6 de la mañana, la pareja ya estaba orando. Llegaban los asistentes, llegaba todo el equipo, empezar a orar y entregarle a Dios su día, sus planes, todo. Son unas personas que tienen una escuela, la mejor escuela de cine en la Florida. Tienen casas en diferentes lados, tienen aviones privados. O sea, ver esa abundancia, Mone, y esa humildad delante de Dios, dije, yo quiero eso, yo quiero eso. Y sé que lo voy a lograr. Y 10 años después llegué a Inmunotech. Así o más claro. Oye, ¿tú te unías a las oraciones con ellos? Sí. No podía, tenía ciertas obligaciones para con ellos, pero yo lo que veía de acá de la sala de afuera decía, wow, o sea, claro que yo mientras hacía lo que tenía que hacer, yo me ponía a orar, pero era increíble lo que yo estaba viendo. Sí, aquí nos escribe alguien, Sabri, mira, justo Sabri nos escribe abundancia y humildad en la misma línea. Claro, porque se llevan perfectamente. ¿Y regresas a México después de eso, Vic? Después de ese año, Sí, después, transformada, mariposa total, alas grandes, colores, que ya sí, tenías color. y sigo con la fotografía. Sigo con la fotografía, me va muy bien, la verdad. Ahí también vi la mano de Dios. O sea, fíjate, puse mi estudio de fotografía en un edificio abandonado en el centro. Un amigo y yo, un amigo ¿De que empezó, Chihuahua? ajá, de Chihuahua, que es arquitecto, dijo, yo rento la mitad, tú rentas la otra mitad y a ver cómo nos va. Yo empiezo con mi negocio de arquitectura y tú con el de fotografía. Ok, va. Lo único, eran 4 pisos para subir, no había elevador, no puse nada de publicidad. Yo como ingeniero industrial debí de hacer un estudio de mercado y todo eso. Dije, en el nombre sea de Dios, pusimos el estudio. No hubo mes, Mone, que a mí me faltara trabajo. O sea, de todo 10 años, todos los días yo tenía trabajo, tenía todos los fines de semana bodas. Me llevaron, vino una amiga que vivía en México, que se casó en Italia, me dijo, yo quiero que tomes mis fotos, tú vente a Italia, yo te pago todo, y te puedes quedar acá. Pude vivir un mes en cerca de Venecia gracias a la Ah, fotografía. Entonces, oye, pero sin tener dinero para algunas cosas, pero tú dices, pero no, ¿dónde estaba? exacto, exacto. O sea, la mano de Dios siempre ha estado ahí, Porque siempre. recuerda lo que hiciste tú de pacto, si se permite la palabra, creo que tú la utilizaste también junto con tu mamá. Y Sí, él cumple, ¿no? Ahí está. así es, Y sí. hasta el día de hoy tienes esta vocación de fotógrafa, ¿cierto? Lo traes contigo, no lo vas a dejar. Sí, ya no tomo fotos cobrando ni nada. No. Me encantan las fotos en el celular. Ya ahora que se compactó todo en el celular, Ya no pues necesitas el lente, zoom, quién sabe qué, bla, 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 no. sí se puede, pero híjole, andarlo cargando con tanta cosa, ya mejor con el celular tomas fotos. Claro. Y Sí. como fotógrafa, podemos preguntarte cómo conoces a Carlos Parra. ¿Cómo lo conoces? Mira, estaba yo en la iglesia cantando y Carlos llega a la iglesia y me ve de lejos y dice él
luego le llamé la atención por lo alta, precisamente, y porque dice que estaba yo con mis ojos muy concentrada adorando a Dios y en la iglesia, ese día que termina el servicio, yo de lejos lo veo y también lo veo muy alto y digo, mira ese alto. Y nos Ah, llamamos la atención así el mismo día, pero nos empezamos a conocer poco a poco. Yo en ese momento sí era muy cuadrada, un poco religiosa, digámoslo así, y él andaba apenas encontrando su identidad en el Señor y en Dios. entonces como que no compaginamos mucho cuando nos conocimos. Todo empezó cuando empezamos a trabajar juntos en Inmunotech. Nosotros ya teníamos, yo empecé en los 2014, pero a ¿Él te Carlos, invita a hacer Inmunotech? él me invita al producto, no me invita al negocio. Me dice que, o sea, él veía la urgencia de la diabetes de mi hermano. Ah, es por ahí. Y un año me estuvo mandando links, le mandó links a mi mamá, no le hacíamos caso y yo, ay, no, Carlos, otra vez mandándome videos, ni los veía. Ya no te Este, gustaba tanto ahí, no tenías interés. no, y ya casi no lo veía en la iglesia, entonces así como que, ay, este chavo me quiere vender, ¿no? Sino que cómo va haciendo que me enfermo de una infección en la garganta. Una semana yo estaba en el colegio dando clases y entonces en el colegio me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a levantar un acta porque no estás viniendo al colegio y necesito, o sea, ya te vamos a despedir. Y yo, espérate, o sea, no puedo no sé, no puedo ni tragar los alimentos, me Ay, están Dios mío. inyectando antibiótico y no me hace nada, sino que pongo una foto en Facebook de todos los medicamentos que me estoy tomando y digo, denme cualquier remedio casero, ya me estoy tomando todo esto, no me está funcionando. Carlos ve la publicación y pronto el muchacho me lleva 3 sobres de Inmunocal y Físicamente él, te va y a tu casa y te dice, ya, todo lo que te he mira, enviado aquí está. me recibió, yo lo recibí con envuelta en una cobija, así con las greñas para arriba, horrible, ¿no? Yo estaba, o sea, desmaquillada y así. Y luego le digo, Carlos, ni siquiera te voy a saludar porque no te quiero contagiar. No, él muy vivo, no, ¿cómo no? Yo te abrazo. Lo contagié, pero él se alivió en un día. Bueno, total de que Estaba inmunocalizado, glutationeado. me da los sobres y el primer sobre me abre la garganta. Dije, no, no puede ser. El segundo sobre me da fuerzas para Energía. levantarme. El tercero ya no traía nada. O sea, en un solo día, lo que el antibiótico en una semana no hizo, lo pudo hacer el inmunocal. Pero mira, cosa curiosa, Mone, un día anterior yo estaba orando en la cama, me sentía súper mal y le dije, mira, Señor, no te voy a decir por qué yo, sino te quiero preguntar qué es lo que tengo yo que aprender de esto. Porque es ridículo que me sienta casi morir, porque no tengo una semana sin comer alimentos, sin poderme levantar, triste, deprimida. O sea, yo le dije, no me trajiste aquí para llevarme de un resfrío. De eso estoy segura. Dije, así que por favor, dime qué es lo que tú, o sea, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué necesito aprender? ¿Sabes para qué era, Mone? Para que yo pudiera abrir mis oídos a la oportunidad que Carlos Parra tenía para mí. Al que no le Un habías hecho. año, yo mira, un año así, no te oigo, no te oigo, no te oigo. Tuve que enfermarme así para poder eh, Mirar para a dónde era. decirle, ¿sabes qué, Carlos? Todo lo que me diste, no sé qué me diste, yo ya ni me acordaba de las cosas que Los me habían dado. sobrecitos. Le dije, pero ven y explícame qué es. Pero gracias a eso, a la urgencia, mi hermano pudo alcanzar a tomarlo el inmunocal y a vivir, porque él estaba en riesgo de muerte. O sea, tuve ¿El que menor? sí, Pablo. Pablo ya le quedaban un mes de vida, fue lo que el médico nos dijo, porque sus niveles de azúcar estaban en 500, en 700. Estuvo 6 meses entrando y saliendo del hospital. El medicamento ya no le estaba haciendo efecto, pero es que mira, el muchacho era bien malcriado, o sea, él se comía los dulces a escondidas, pizzas, y nosotros, o sea, Bien por cuenta. al hospital y al hospital y al hospital. Entonces, finalmente
Cuando Carlos me explica, dije, pues no tengo dinero, no sé cómo le voy a hacer. Le digo, pero yo ese producto lo necesito para mi hermano. Y en 2 semanas pude conseguir el producto, se lo dimos y en 2 semanas sus niveles se empezaron a regular. O sea, de estar en 500 se bajó a 100. Entonces ya salió fuera de peligro. Entonces, claro que nosotros lo seguimos tomando. Pablo se tomó 6 sobres diarios por un año, a fuerzas. O sea, era de agarrarlo mi mamá de un lado y yo de otro y Y te lo vámonos, tomas. ¿cómo de Te que lo no? tomas. ¿Te gusta? Y ¿No te gusta? revisando cajones para que no hubiera Milky Way por ahí, perdón, ya dije la marca. Sí, no, pero era tremendo. Entonces, finalmente, el médico le baja la insulina 3 veces. Para no hacerte el cuento largo, Pablo tiene 10 años con una calidad de vida extraordinaria. Bendito. Entonces, pues, ¿qué propósito tenía Dios? El que nos cambiara la vida con Inmunotech, porque no solamente le cambió la vida a mi hermano, me cambió la vida a mí, y financieramente es otra cosa, le cambió a mi mamá No, es diamante, o sea, a todo nos cambió. en esta casa que vemos ahí tan bonito, tu mapa, viven dos platinos principales y una heredera. ¿Cómo no vamos a comprender esto? Y tú lo hablaste con Dios. Dime para qué, qué tengo que aprender, qué está pasando, qué tengo que comprender, qué mensaje me quieres dar, que le pedimos siempre, ¿no? Como el chiste aquel de te mandé ya sabes, los helicópteros, la lancha y tú necio que no. Ahí está. Y entonces empiezas te asocias a Inmunotech, estás con Carlos y él te empieza a enseñar a hacer ya negocio. Sí, cuando que va haciendo, yo hice una reunión en mi casa, me hice plata en 2 horas, Mone. Yo sin saber nada del negocio, porque yo a Carlos no le entendía del negocio. Cuando él me estaba explicando el negocio, yo lo estaba vivoreando a él, así que no está mal el muchacho. O sea, de Estabas la, escaneando, ya lo estabas escaneando mejor, ya no era el que te estaba dando lata con los sobrecitos. sí, no, o sea, del producto le puse toda la atención, del negocio ya me puse a vivorarle. Entonces él estaba parle y parle y yo estaba en otra cosa, ¿no? Entonces, pero le dije, mira, el producto le ayudó a mi hermano, tengo mucha familia, entonces voy a reunirlos, no les hables del negocio, nomás háblales del producto, o sea, nada Ajá, más. temerosilla. Ujú. Sí, entonces, ¿cómo va haciendo que algunos se inscriben, otros compran producto? Y yo recuperé en 2 horas mi inversión. Entonces dije, oye, Carlos, pues sí está Me está bueno. gustando. O sea, te puedo juntar más gente si tú me haces el favor de decirles, pues así le hacemos, ¿no? Pero en ese momento también estaba demandando la atención de Carlos Leti Pacheco, Margarita García, Ajá, Paco Corral, entonces Carlitos andaba medio ocupado, entonces pues dije, bueno, bastante. pues yo lo hago también, yo aprendo el diálogo y lo empiezo a hacer, pero sí, ahí Y, empezó. y él empieza, o sea, tú te crees que no, pero tú lo estabas escaneando, pero él te había escaneado desde la iglesia, o sea, él ya traía su propósito, él ya estaba chiquita, no de chiquita nada, pero chiquita de cariño. Donde pongo el ojo, cuidado, ¿eh? Donde pongo el sobre de inmunocal, cuidado. Y Y sí, comienzas, te haces plata, eres directa de él, sí, ujú. sí, eres directa y comienzas a hacer tu negocio y él te apoya incondicionalmente como es su costumbre, como es la tuya, y empiezas a crecer. Y llega un momento en el que se hacen novios. No, es que queremos saber esa parte. ¿Tú crees que no te voy a preguntar de eso? Pues claro que sí, soy mujer, ni modo que no. Mira, Mone, después de trabajar 6 meses, batallamos los dos para darnos cuenta de que estábamos enamorados el uno del otro. Hazme Porque favor. en ese momento, cuando yo empiezo a trabajar con Carlos, yo le digo, yo estoy feliz sola, porque ya habían pasado mis 30, mira, de mis 20 a mis 30, yo siempre, Señor, un marido, yo me quiero casar joven y Señor por mi marido, y el marido no llegaba, pues porque el marido no estaba listo todavía, ni yo Eso. estaba lista. Dios estaba haciendo su preparación, tiempo, paciencia. Oye, de 100 cosas que yo puse en mi lista que yo quería en un marido, ¿tú crees que se iba a llevar un año, 2 años? No, pues tenía que llevarse 10 años. Total de que le digo, mira, Carlos, ya pasó. Yo a los 30 hice como un pacto conmigo de decir, si te casas bien, si no te casas, también vas a ser feliz,
basta de necesitar a alguien. Dios y tú son mayoría y Hermoso. órale, o sea, feliz, hay que estar felices y vamos a disfrutar, vamos a viajar, vamos a generar ingresos y vamos a viajar, ¿no? Entonces yo estaba con mi mindset así de, estoy bien sola. Entonces cuando Carlos llega, yo estoy muy feliz sola, estaba haciendo mis cosas y mis proyectos y demás. Entonces, batallamos un poquito. O sea, yo batallé para darme cuenta de que estaba enamorada de Carlos y Carlos sí sabía, él sabía, o sea, yo le gustaba a él, pero yo lo confundía mucho porque yo le Sí. decía, yo estoy Estoy feliz, súper no cool quiero sola. nada. Entonces él no me decía nada. Entonces él empezó a salir con otras chicas y a mí me confundió eso. Decía, a ver, espérate. O sea, ¿cómo? Entonces Sí, duramos claro, seis pero es que él meses. también salía porque lo traía sufriendo con eso de que estoy bien sola. Y perdón, un paréntesis, esa frasecita, estoy muy bien sola, estoy enamorada de lo que hago, mi vida, me suena a Rosa Ofelia cuando le quise presentar a Eduardo y como que estoy muy bien sola, o sea, yo cool. Sí. Ajá. Pero mira, yo siento que ahí son los mejores momentos donde dos personas se pueden unir, cuando están completos. Porque si Sí, encuentras a alguien incompleto que necesita a alguien para estar feliz, entonces no se vuelve un equipo, se vuelve una codependencia. 100%. Eso de la media naranja, cuidado, naranja completa con otra naranja ya completa. No, 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 de acuerdo. Concedo toda la razón. Y cuando se dan cuenta y despiertan a eso, comienza un noviazgo precioso a la luz de todo el mundo y notas una transformación en ti y por supuesto en él. Sí, sí, Dios nos fue transformando también. Fue gracias a Tania Franco que nos dimos cuenta porque ya nos confrontó a los dos, dijo, ustedes se gustan, ya me tienen cansada casi, casi. Y dijo, ándele, ya, den el siguiente paso. Ok, ok. Y Déjense de payasadas, que Dios hasta en diseño de estaturas ya los hizo Twin Towers, no la muelen. sí, y cómo va siendo que en mi primer convención, que fue en Puerto Vallarta, ahí Carlos, ay, fue lindísimo, Mone, fue así como que bien mágico, porque Carlos, íbamos Juan Navarro, Valete y Pacheco, y Carlos nos dice, hay un show en una isla padrísimo de piratas, vamos, los cuatro. Ellos, o sea, Leti y Juan no estaban saliendo para nada, pero nomás para que nos acompañaran, para no ir solos, ¿no? Porque no éramos novios, y vamos en un barquito, vimos delfines, nadar enseguida de nosotros, vimos Ay, qué tortugas, mágico. pues ya desde ahí mágico, ¿no? Y luego llegamos al show padrísimo, y cómo va siendo que me dice Carlos, mira, ven, vamos a ver una playita que está acá. Era un caminito con fuego, estaba todo de noche, y era una playita así redondita, con una arena exquisita. Y cuando pisamos los dos la arena, empieza a una lluvia como de seda, como suave, calientita, y ahí nos dimos el primer beso. Entonces, ahí fue así como que ya, de ahí andamos, ¿no? Y se declaró y todo, pero Hermoso. fue todo muy mágico. Y ya, Sabes que en este momento que dijiste nos dimos el primer beso, puse la pantalla para ver las caritas de Clau Barreto, de Elsie Carmona, porque yo dije, seguro que están como yo, de Sandy Herrera Moro, están como yo. ¡Yes! Ya queríamos por escuchar lo fin. del beso, porque veo que no está todo el mundo con su cámara, pero ya los que veo ahí me encanta. Oye, Vic, ¿y cuánto tiempo duran de novios y después se comprometen? ¿Cuánto tiempo? Duramos un año de novios y Ay, al bien año poquito, bien justamente. rápido, como yo, sí. A los 3 meses yo sabía que me quería casar con él. Él era el que estaba así como que, espérate, vamos a esperarnos tantito más. Y Esperarse sí, pero yo creo que la tenía clara desde que te vio en la iglesia, perdón, yo insisto. oh, sí, a Juan le dijo antes de declararse conmigo, me dijo, es que yo sé que si voy a ser novio de Victoria, con ella me voy a casar. Entonces él ya tenía así como que claridad en eso, pero sí fue un año donde nos esperamos, sobre todo porque teníamos la meta de no tener deudas, ninguno de los Muy dos, bien. de llegar a la boda con todo pagado y de honrar a nuestras mamás antes de Qué casarnos, maravilla. honrarlas en la forma de ayudarlas económicamente. Qué hermosura que las dos, además esto de la carne asada de ayer me habla
o de estos días pasados, de que sigue habiendo esa cohesión familiar que ustedes procuran siempre tener. También habla mucho de Carlos como hijo con su mamá. Sí, sí, pues entonces gracias a Dios nos ¿Y permitió eso. cuántos años llevan de matrimonio, Vic? Ya vamos, bueno, este año cumplimos 9 años de matrimonio. Gracias 9 años de matrimonio. ¿Tú te haces platino a los cuántos años en Inmunotech? a los 2 años. A los 2 años, siendo él diamante ejecutivo, yo lo recuerdo muy bien, y tú platino. Sí, y luego ya él me alcanza. Primero nos hizo platinos a todos sus inscritos, a Margarita, y Juan y él llegan al mismo tiempo, en el Bien, mismo me mes. acuerdo muy bien. Y eso me parece precioso y me acuerdo que se le honró. Y como quedan 4 minutos, ¿tienes inconveniente en decirnos por qué te tienes que ir? ¿A dónde tienes Bueno, tengo reunión de padres de que saber familia. tu amiga, de saberme tu partner en esta andadura? ¿Por qué? Pues gracias a Dios vimos, ahora que nace Dayana, nosotros queríamos proporcionarle una educación diferente a nuestra hija y ahora que empezó Kinder, pues no encontrábamos un lugar adecuado, queríamos algo más diferente y el primer año del primero de Kinder de Dayana fue homeschool, pero notamos que necesitaba obviamente esa socialización con sus Realización. iguales. Entonces decidimos lo pusimos en oración, fue más un llamado de parte de Dios que cualquier cosa, porque si hubiera sabido todo de lo que es, no, créeme, no me hubiera metido por mis propias fuerzas, pero es Dios el que me trajo aquí y fueron muchas, ¿cómo te puedo decir? Fueron muchas pruebas que yo le puse a Dios para ver si realmente era de Él. Pruebas que tú le pusiste a Dios. Toma ya y Sí, o dite. sea, yo, Señor, seguros, así seguro de verdad. Y Dios así acariciándote el pelo. Ay, creo que no sabes con quién estás Mira, hablando. como unas 10 Mone, no te miento, pero como unas 10 confirmaciones. Dije, ok, lo que es, y vamos a poner el colegio. Ya vamos a cumplir 2 años con el colegio, bendito Dios. ¿Qué se Gracias a llama? Dios, ahorita tenemos 33, 35 alumnos. ¿Sí? Este, ¿Cómo se llama el colegio, Vic? semillas creativas. Semillas Creativas. Está en Chihuahua. Está en la ciudad de Chihuahua. ¿No? Y ¿Es pues kinder? es kinder, ahorita es kinder y pan maternal. Maternal. Ujú. Tienes 35. Sí. Ujú. Empezaste con uno, el primer, ¿te acuerdas? Me acuerdo, Es- bueno, ¿te acuerdas? Me acuerdo yo, pero tú, Sí, cuéntanos. 2 semanas antes de abrir nomás estaba Dayana y otro niño. Entonces yo decía, Señor, o sea, de ¿De verdad, verdad? esto es tuyo. Y sí, a la primera semana de clases ya eran 10, el segundo mes ya eran más y en 3 meses, 4 meses ya eran 30 y tantos. El año pasado. Después pasamos un proceso muy difícil con la SEP, nos quitan primaria porque teníamos primaria también. Eh, entonces nada más nos queda kinder y maternal y nos bajaron el número de alumnos, pero otra vez volviendo a ver la mano de Dios proveyendo, ¿verdad? De no, se va a ir llenando, se va a ir llenando y pues en esa carrera estamos haciendo mitad de Inmunotech y estamos ya con el colegio. Gracias a Dios ha crecido que ya pude contratar una directora. El primer año yo estuve como directora para saber todos los movimientos de ahí y ahorita ya Ya casi tienes. no estoy en el colegio. Ujú. O sea, hay una directora, Vic, y nuestro CEO. Así es, Hasta. así es. Pues tienes un board ahí maravilloso, ya con ese staff no necesitas nada. Dios Yo ha sé que puesto un equipo maravilloso en el sobra colegio. decir, me imagino que la base de los valores de este colegio es la fe. La honra a Dios, la honra al niño, la honra a los padres, la honra a los maestros, la fe, la confianza en Dios. Siempre Dios está primero que todo. Primero que todo. Ay, Vic, nos dejas así. Tum, 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 tum. ¿Te acuerdas del conejo tambor de Bambi? A mí me dejas así. Y me dan ganas de cruzar la pantalla, ir hacia ti y decirte, aunque te lo voy a decir ahora, que te quiero mucho, que te admiro. Eh,
Y que gracias por esta inspiración. Inmunotech es un vehículo, lo he dicho muchas veces, un vehículo maravilloso sin duda, pero hay un fin mayor y ojalá que todos seamos capaces de verlo. Te quiero leer algo que es dedicatoria para ti y te dejo ir en este momento, que lo escribe, bueno, es un maravilloso escritor, C.S. Lewis, me imagino, mucha gente lo conoce, irlandés del siglo, bueno, nació a finales del siglo XIX, es el de las Crónicas de Narnia. Con verso maravilloso y dice, la vida con Dios no es inmunidad contra las dificultades, sino paz en medio de las dificultades. Gracias, 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 Vic. Te admiro, te quiero mucho y ha sido una plapla maravillosa. Todo mi cariño, vea lo tuyo que el CEO demanda tu tiempo también, exige, porque él también dice, tú me pusiste condiciones, dale. Gracias. Gracias a todos por estar conectados y solamente un mensaje rápido. Por favor. Dios está al alcance de todos. Y está tan lejos como una oración. O sea, es cuestión nada más de que tú le hables. Y si no crees en Dios, que es válido, dile, Señor, si tú eres real, muéstramelo. Y te vas a sorprender. Vas a tener una vida totalmente diferente. Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Vicky. Gracias a todos los conectados. Gracias, Victoria. Gracias, excelente testimonio. Gracias, Vic. Saludos. Chao, qué bueno verte. Un beso a todos. Hasta muy pronto. Abrazo.